Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La llamada Javier Moreno llevaba 8 meses en el desierto de Sonora cuando su mundo se derrumbó. El teléfono satelital crepitó en la tienda de operaciones, y el rostro de su comandante le dijo todo antes de que se pronunciara una palabra. Moreno, tienes que tomar esto. La voz al otro lado de la línea pertenecía al comandante Gilberto Palomares, un hombre que Javier conocía desde la infancia. Javier, lo siento. Es sobre Tomás. La pausa se alargó como alambre de espino. Tu hermano está muerto. Alguien le disparó varias veces en su rancho. Lo encontramos esta mañana. El agarre de Javier en el teléfono se tensó, sus nudillos blancos. ¿Y Luna? Esa es la otra cosa. La voz de Palomares llevaba un peso que hizo que la sangre de Javier se helara. Tu hija se estaba quedando con él. No ha sido vista desde ayer por la tarde. Estamos buscando, pero... Voy a casa. Javier, sé que esto es difícil, pero estamos haciendo todo lo posible. Javier terminó la llamada y se giró hacia su comandante. El mayor Reyes ya tenía papeles en la mano. Permiso de emergencia aprobado. 48 horas, Moreno. El helicóptero está listo. Ve a buscarla. Haz todo lo que tengas que hacer. Luego regresa. 20 horas después, Javier bajó de un transporte y pisó suelo sonorense por primera vez en 2 años. No había dormido, no había comido. Su bolsa de lona contenía 3 cambios de ropa y una foto gastada de una sonriente niña de 14 años con el brazo de su tío sobre sus hombros. El resto de la bolsa contenía cosas que no iba a declarar a nadie. El rancho se encontraba a 60 kilómetros de Esperanza, un pueblo con más iglesias que semáforos. Javier condujo una camioneta alquilada por caminos familiares que ahora se sentían extraños, pasando por ranchos extensos y torres de perforación petrolera que salpicaban el paisaje como buitres mecánicos. La propiedad de su hermano apareció a la vista mientras el sol comenzaba su descenso, 80 hectáreas de matorrales y pastos para ganado con una modesta casa que Tomás había construido él mismo. La cinta amarilla de la policía ondeaba con el viento del atardecer. Javier se agachó para pasar por debajo y encontró al comandante Palomares en el porche hablando con un ayudante. Palomares rondaba los 50, con una barriga que sugería demasiados años detrás de un escritorio y no suficientes en el campo. Sus ojos se desviaron cuando Javier se acercó. Javier, lamento mucho lo de Tomás. ¿Dónde ocurrió? Palomares señaló el granero. Allí fuera. 3 disparos, pecho, abdomen, cabeza. Trabajo profesional. Lo encontramos al amanecer cuando Diana Benítez llamó. Vive en la propiedad vecina. Escuchó los disparos al atardecer hace 2 días, pero pensó que era caza. 2 días. La voz de Javier era plana, controlada. ¿Me estás diciendo que mi hermano ha estado muerto durante 2 días y nadie revisó? No lo supimos hasta. ¿Dónde está mi hija, Gilberto? El comandante sacó una libreta, incómodo. La camioneta de Tomás ha desaparecido. El teléfono de Luna está en la casa, pero ella no. Encontramos su mochila en su habitación. El dinero todavía estaba dentro. No hay signos de lucha en la casa. Javier pasó junto a él y entró en el granero. Las manchas de sangre contaban su historia. Charcos oscuros coagulados en el suelo de tierra. A Tomás le habían disparado donde estaba. Sin oportunidad de correr. Los disparos mortales eran de manual, incapacitar, inmovilizar, ejecutar. Esto no fue ira ni un robo. Fue un asesinato. Se arrodilló junto a la sangre, sus ojos escaneando el suelo. Huellas de botas, varios juegos, al menos 3 hombres. Se habían parado en un semicírculo, una formación de ejecución. Pero algo no encajaba. Javier encontró huellas más pequeñas que se alejaban del granero, corriendo hacia la casa, y luego desaparecían en la entrada de coches. Luna había estado aquí. Lo había presenciado. En la casa, Javier se movió por habitaciones que todavía olían al café de su hermano y al champú de jazmín de su hija. Su habitación estaba exactamente como la recordaba de sus videollamadas,
pósteres de bandas de las que nunca había oído hablar, libros apilados junto a su cama, una pintura a medio terminar en un caballete. Pero su portátil no estaba, y su armario mostraba perchas vacías donde debería haber una chaqueta. No se la habían llevado. Había huido. Javier regresó al porche donde esperaba Palomares. ¿Tienes grabaciones de seguridad? Tomás no tenía cámaras aquí. ¿Testigos? Solo Diana Benítez. Y solo escuchó disparos. No vio nada. ¿En qué andaba metido Tomás, Gilberto? Esto no fue al azar. La mandíbula del comandante se tensó. Tu hermano se mantenía al margen últimamente. Los últimos meses, estaba diferente. Sospechoso. Haciendo preguntas por el pueblo sobre acuerdos de tierras, sobre las operaciones comerciales de Rafael Pineda. El nombre golpeó a Javier como un golpe físico. Rafael Pineda. La familia Pineda era dueña de la mitad del municipio, ranchos, una planta procesadora de ganado, una compañía de camiones. Habían sido la realeza local durante 3 generaciones, pero los rumores siempre giraban a su alrededor, drogas moviéndose en sus camiones, trabajadores desapareciendo, la policía mirando para otro lado. Rafael Pineda, repitió Javier. Tomás lo estaba investigando. No estoy diciendo eso. Digo que Tomás hizo preguntas. Luego dejó de hacer preguntas. Y luego apareció muerto. La voz de Palomares bajó. Javier, sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Rafael Pineda tiene conexiones. Tiene abogados. Tiene amigos en Hermosillo. Y tiene alcance. ¿Déjame manejar esto? Javier miró al comandante por un largo momento. ¿Cuánto tiempo llevas en su nómina, Gilberto? El rostro del comandante enrojeció. Será mejor que cuides tu boca. Mi hermano está muerto. Mi hija está desaparecida. ¿Y me dices que lo deje pasar? La voz de Javier era hielo. Así que, o eres incompetente o estás comprometido. ¿Cuál es? Sal de esta propiedad antes de que te arreste por obstrucción. Javier caminó de regreso a su camioneta, su mente ya trabajando en las posibilidades. La familia Pineda. Había escuchado las historias mientras crecía. El viejo Pineda había construido un imperio con ganado y petróleo, pero sus hijos se habían expandido a territorios más oscuros. Rafael y su hermano, René, dirigían la operación ahora, y habían convertido Esperanza en su feudo personal. Su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Una respiración agitada, luego una voz joven, apenas un susurro. Papá. Luna. El corazón de Javier martilleaba. Cariño, ¿dónde estás? No puedo. Me están buscando. Mataron al tío Tomás. Me matarán si me encuentran. ¿Quién? ¿Quién te está buscando? Los hombres de Pineda. Lo vi todo, papá. El tío Tomás intentaba detenerlos. Tenía pruebas. ¿Ellos? Su voz se quebró. Le dispararon justo delante de mí. ¿Corrí? He estado escondida. ¿Dónde estás ahora mismo? En la antigua propiedad de los Miller, en la cabaña de caza. Pero no puedo quedarme. Uno de ellos, Jesús, casi me encuentra esta mañana. Papá, por favor, escúchame. Quédate escondida. No te muevas hasta que oscurezca. Voy a por ti. Nadie te va a hacer daño. ¿Entendido? Hay más. El portátil del tío Tomás. Lo tengo. Todo está ahí. Papá, no solo trafican con drogas. Es peor. Es mucho peor. La línea se cortó. Javier se quedó de pie en la luz moribunda, mirando el rancho de su hermano. 48 horas, había dicho su comandante. Tiempo suficiente para encontrar a su hija y enterrar a su hermano. Pero mientras cargaba su bolsa de lona y revisaba el contenido, Javier supo la verdad. 48 horas serían suficientes para algo completamente diferente. No tenían idea de lo que se les venía encima.
Capítulo 2. Fantasmas y revelaciones. La propiedad de los Miller había estado abandonada durante 5 años, desde que el viejo Miller murió y sus hijos se mudaron a Guadalajara. 20 kilómetros de terreno accidentado la separaban del rancho de Tomás, accesible solo por caminos de tierra que serpenteaban a través de mezquites y cedros. Javier se acercó a pie al caer la noche, su entrenamiento militar tomando el control, moviéndose en silencio a través de la maleza, leyendo el terreno, vigilando en busca de centinelas. La cabaña de caza era poco más que una choza, pero tenía 4 paredes y un techo. Javier la rodeó 2 veces, buscando huellas, signos de vigilancia. Encontró marcas de neumáticos frescas a medio kilómetro. Alguien había estado buscando en esta área recientemente. Luna llamó suavemente a la puerta. «Soy papá». La puerta se entreabrió y luego su hija estaba en sus brazos, 14 años y temblando como una hoja. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido y sus ojos tenían un vacío que oprimió el pecho de Javier. Así es como se veía la guerra en un niño. «Ya estoy aquí», murmuró en su cabello. «Estoy aquí». Dentro, a la luz de una linterna, Luna le mostró lo que había salvado. El portátil de Tomás era viejo pero funcional, su disco duro lleno de carpetas con documentos, fotos y archivos de vídeo. El hermano de Javier había sido meticuloso, construyendo un caso como un fiscal, documentándolo todo. «El tío Tomás se dio cuenta hace 3 meses», explicó Luna, su voz más firme ahora que su padre estaba aquí. Estaba arreglando una cerca cerca del límite este cuando vio los camiones de Pineda usando el antiguo camino de servicio. Iban y venían de noche, siempre el mismo patrón. Empezó a vigilar. Javier abrió una carpeta etiquetada como entregas. Dentro había fotos tomadas desde la distancia, con fecha y geoetiquetadas, camiones de transportes Pineda, siempre los mismos 3 vehículos, llegando a un almacén en las afueras de Esperanza, hombres descargando carga que claramente no era ganado ni pienso. «Lo siguió», asintió Luna. Instaló una cámara de rastreo. «Ese almacén es donde procesan todo. Pero no son solo drogas, papá. Mira la siguiente carpeta». La carpeta estaba etiquetada como carga. Javier la abrió y sintió que la sangre se le helaba. Las fotos mostraban contenedores de envío siendo descargados por la noche. Pero en varias imágenes, Tomás había hecho zoom en los rostros, mujeres jóvenes, adolescentes, con aspecto aterrorizado y desorientado mientras eran conducidas al almacén. Más fotos mostraban furgonetas llegando, hombres de traje examinando a las mujeres como si fueran ganado. «Trata de personas». «Dios santo», suspiró Javier. «El tío Tomás quería ir a la FGR», continuó Luna. «Pero dijo que necesitaba más pruebas. Dijo que los comandantes de pueblos pequeños podían ser comprados, pero los agentes federales tendrían que actuar. Iba a conducir a Hermosillo la semana pasada, para entregarlo todo, pero entonces». Su voz se quebró. «Llegaron el martes por la noche. 3 de ellos. Yo estaba en el granero con el tío Tomás, ayudando con los caballos. Escuchó sus camiones y me dijo que me escondiera en el desván. Lo vi todo». Javier la abrazó. «No tienes por qué. Necesito contártelo». Su voz era feroz ahora, enojada a través de las lágrimas. Rafael Pineda vino en persona con su hermano, René, y un hombre al que llamaban Chuy. Rafael dijo que el tío Tomás había estado causando problemas, que debería haberse ocupado de sus propios asuntos. El tío Tomás intentó hablar, intentó explicar que solo estaba preocupado por el valor de la propiedad, haciéndose el tonto. Pero Rafael lo sabía. Dijo: «¿Dónde está, Tomás? ¿Dónde está la evidencia?». El tío Tomás dijo que no sabía a qué se refería. Así que Rafael asintió a Chuy, y Chuy le disparó 3 veces. Ni siquiera dudaron. La mandíbula de Javier se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían romperse. Después de que el tío Tomás cayera, Rafael les dijo a los otros que registraran la casa. Esperé a que entraran. Entonces corrí. Agarré la bolsa de emergencia del tío Tomás del cuarto de arreos, siempre guardaba suministros allí, y me llevé su camioneta. Conduje hasta la autopista, abandoné la camioneta en un área de descanso y caminé de regreso a través de los ranchos. He estado moviéndome cada pocas horas, manteniéndome por delante de ellos.
¿por qué no me llamaste antes? El tío Tomás me hizo prometer. Si algo le pasaba, se suponía que debía esperar hasta que llegaras a casa. Dijo, tú sabrás qué hacer. Ella lo miró. Dijo, tú eres el único que podría detenerlos. Javier pasó la siguiente hora revisando todo lo que Tomás había recopilado. Su hermano había sido minucioso, registros financieros que mostraban empresas fantasma, declaraciones de testigos de trabajadores que habían dejado las operaciones de Pineda, mapas de rutas y propiedades. Pero la evidencia más condenatoria eran los vídeos. Tomás había logrado colocar una cámara dentro del almacén. Las imágenes lo mostraban todo, los contenedores llegando, las mujeres siendo procesadas, los compradores llegando para inspeccionar sus compras. Y en cada vídeo, ya fuera Rafael o René Pineda, estaban presentes, dirigiendo las operaciones como ejecutivos corporativos. Esto es suficiente, dijo Javier. Esto los metería en la cárcel de por vida. Entonces, ¿por qué pones esa cara? Porque Javier estaba pensando tácticamente. La evidencia era condenatoria, pero hacerla llegar a las personas adecuadas llevaría tiempo. La FGR necesitaría investigar, construir su caso, coordinar con la policía local, y esa policía local incluía al comandante Palomares, que claramente estaba en el bolsillo de Pineda. Para cuando llegaran los agentes federales, esta evidencia podría desaparecer. Los testigos podrían morir, y Luna sería un objetivo mientras la familia Pineda estuviera libre. Tenemos que movernos, dijo Javier. Ampliarán su patrón de búsqueda. Esta cabaña no permanecerá oculta para siempre. ¿A dónde vamos? Javier había estado pensando en eso. No podía llevar a Luna a un hotel, demasiado expuesto. No podía llevarla con amigos, cualquiera que conocieran estaría vigilado. Pero había una persona que podría ayudar, alguien en quien Tomás había confiado, Diana Benítez, la vecina que informó del asesinato. Tomás la mencionó en sus notas. Ella proporcionó declaraciones de testigos sobre las actividades nocturnas de Pineda. Si estaba dispuesta a hablar con Tomás, podría estar dispuesta a ayudarlos. Se movieron a través de la oscuridad, Javier liderando y Luna siguiéndolo, cubriendo la distancia hasta el rancho Benítez en menos de 2 horas. La propiedad de Diana era más pequeña que la de Tomás pero bien mantenida, con una casa principal y varias dependencias. Las luces de la cocina estaban encendidas. Javier se acercó con cuidado, arma en mano una pistola que había traído de su despliegue y no había declarado en ningún control. Viejos hábitos. Llamó a la puerta. Pasos, luego la voz de una mujer. ¿Quién es? ¿Diana Benítez? Mi nombre es Javier Moreno. Tomás era mi hermano. Necesito ayuda. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 40 años, delgada y curtida, con la apariencia de alguien que había pasado toda una vida trabajando la tierra. Sus ojos se posaron en el arma, luego en Luna detrás de Javier, y de nuevo en su rostro. «¿Te pareces a él?», dijo en voz baja. «¿Entren rápido?». Dentro, Diana sirvió café y escuchó mientras Javier explicaba la situación. Su rostro permaneció impasible hasta que mencionó a Rafael Pineda, y entonces algo parpadeó en sus ojos, reconocimiento y miedo. «Tu hermano era un buen hombre», dijo Diana finalmente. «Vino a verme hace 2 meses, preguntando si había visto algo inusual en la propiedad de Pineda. Le conté lo que sabía. Los camiones por la noche, los sonidos de ese almacén. Mis peones renunciaron después de ver cosas que no deberían haber visto. Pineda les pagó para que guardaran silencio, pero me lo contaron a mí primero». «¿Testificarías contra Rafael Pineda?». Diana se rió amargamente. «En este municipio, con Gilberto Palomares como comandante, estaría muerta en 1 semana. ¿Y si Palomares ya no fuera comandante?». Diana lo estudió. «¿Qué estás planeando?». «Estoy planeando asegurarme de que mi hija siga viva. Todo lo demás es negociable». Se quedó en silencio por un largo momento. «Hay una cabaña en el extremo norte de mi propiedad. Está fuera de la red. Paneles solares, agua de pozo. Pueden quedarse allí mientras resuelven esto. Pero, Javier, necesitas entender algo. La familia Pineda no solo tiene a Palomares en su bolsillo. Son dueños de la mitad de los negocios del pueblo.
Emplean a 100 personas y tienen conexiones que llegan hasta la capital del estado. Tu hermano pasó meses construyendo ese caso, y lo mataron antes de que pudiera entregarlo. ¿Qué te hace pensar que tú lo harás mejor? Javier la miró a los ojos. Porque Tomás intentaba seguir las reglas. Quería justicia a través del sistema. Pero el sistema está roto aquí, Diana. Ha estado roto durante mucho tiempo. Así que no voy a seguir las reglas. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Capítulo 3. El enemigo revelado. La cabaña era perfecta, aislada, defendible, con líneas de visión claras en todas direcciones. Javier pasó la primera noche allí asegurando el perímetro y planeando sus próximos movimientos mientras Luna dormía inquieta en el único catre de la cabaña. Le había dado su chaqueta como manta y vigilaba junto a la ventana, su mente trabajando en escenarios. Al amanecer, tomó una decisión. La información era poder. Y en ese momento, la familia Pineda pensaba que estaban cazando a una asustada niña de 14 años. No sabían que Javier estaba en juego. Eso le daba una ventaja, pero solo si se movía rápido. Dejó a Luna con Diana, quien había accedido a ver cómo estaba cada pocas horas. Si alguien que no sea yo o Diana viene a esta cabaña, corres, le dijo Javier a su hija. Hacia el norte, a través del bosque. Hay el lecho de un arroyo que ocultará tu rastro. Síguelo 5 kilómetros y llegarás a la carretera federal 15. Haz señas a un coche. Ve a la comisaría más cercana, no a la de Esperanza, a otra y pregunta por la FGR. ¿Vas a ir al pueblo? Necesito entender a qué nos enfrentamos. Mantente escondida. Mantente a salvo. Esperanza no había cambiado mucho en los años que Javier había estado fuera. La calle principal todavía tenía las mismas tiendas, una cafetería, una ferretería, un banco que parecía sacado del viejo oeste. El edificio Pineda dominaba el centro del pueblo, una moderna estructura de cristal que albergaba sus oficinas corporativas, un monumento a su poder. Javier aparcó en la cafetería y entró. La clientela del almuerzo era escasa, algunos rancheros, algunos camioneros, lugareños que lo miraban con curiosidad. Se sentó en un reservado de esquina y pidió un café a una camarera que se había graduado del instituto con Tomás. Javier Moreno, dijo ella, al reconocerlo. Me enteré de lo de Tomás. Lo siento mucho. Gracias. Estoy buscando información sobre lo que pasó. Miró a su alrededor nerviosamente. El comandante Palomares dijo que fue un robo que salió mal. ¿Tú te lo crees? No importa lo que yo crea. Pero sus ojos lo decían todo. Javier pasó las siguientes 2 horas hablando con gente que Tomás había conocido, el dueño de la tienda de piensos, un mecánico que había trabajado en su camioneta, una camarera del bar que le servía semanalmente. El patrón era claro, todos sabían que Tomás había estado haciendo preguntas sobre la familia Pineda, y todos estaban aterrorizados de decir más. Pero encontró a una persona dispuesta a hablar, un hombre llamado Marcos que trabajaba como conductor para Transportes Pineda. Se encontraron en el aparcamiento detrás de la ferretería, lejos de las miradas. Conocía a tu hermano, dijo Marcos. Era joven, quizás 25 años, con la energía nerviosa de alguien que guarda un pesado secreto. Buen hombre. Intentó advertirme, que me fuera mientras pudiera. ¿Qué haces para Pineda? Conduzco camiones, cosas legítimas, sobre todo, ganado, pienso, equipo. Pero a veces me llaman para encargos especiales. Entregas nocturnas al almacén. Pagan el triple y nos dicen que no hagamos preguntas. Pero me entró la curiosidad. Vi cosas. Tragó saliva. Esos contenedores que traen de Centroamérica. Las mujeres. Yo no me apunté para eso. ¿Por qué no has ido a la policía? ¿Te refieres al comandante Palomares? El hombre que cena con Rafael Pineda todos los jueves. Marcos negó con la cabeza. Tengo mujer e hijo. Estaba ahorrando dinero para irme, para empezar de nuevo en otro lugar. Luego mataron a Tomás, y supe que se me estaba acabando el tiempo. Háblame de la operación. ¿Cómo funciona? Marcos explicó la red. La familia Pineda había construido un imperio que parecía legítimo en la superficie: ganadería, transporte, procesamiento, pero por debajo,
lo habían vaciado y llenado con empresas criminales. Las drogas subían desde el sur en sus camiones, escondidas en carga legítima. La trata de personas era más reciente, comenzó hace unos 2 años cuando Rafael hizo conexiones con los cárteles. El almacén es el centro, dijo Marcos. Todo fluye a través de allí. Procesan las drogas, retienen a las mujeres antes del transporte, coordinan la distribución. Rafael y René lo dirigen personalmente. No confían en nadie más para los detalles. ¿Quién más está involucrado? Jesús Muñoz es su sicario. Es militar, como tú. Él hace el trabajo sucio. Luego hay una docena de tipos que trabajan en seguridad, conducen camiones, manejan la logística. La mayoría no conoce el cuadro completo. Solo saben que les pagan bien por mantener la boca cerrada. Y el comandante Palomares ha estado en la nómina durante años. Se asegura de que las investigaciones no lleguen a ninguna parte, de que los testigos permanezcan en silencio. Probablemente haya otros también. Jueces, concejales. La familia Pineda ha estado comprando este pueblo pieza por pieza. Javier absorbió esta información, construyendo un mapa mental de su enemigo. Necesito entrar en ese almacén. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Eso es un suicidio. Está vigilado 24/7. Cámaras de seguridad, hombres armados, todo el tinglado. Pero tú conoces el horario, los patrones. Sé cuándo hay entregas. Conozco los cambios de turno. Pero, Javier, incluso si entras, ¿cuál es tu plan? No puedes luchar contra todos ellos solo. No planeo luchar contra ellos, la voz de Javier era fría. Planeo destruirlos. Esa tarde, Javier regresó a la cabaña y encontró a Diana allí, sentada con Luna. Su hija se veía mejor. Se había duchado, comido, y el color volvía a su rostro. Diana se levantó cuando él entró. Tenemos que hablar, dijo. Afuera, caminaron hasta el borde de la propiedad. Diana encendió un cigarrillo y miró al horizonte. He estado pensando en lo que dijiste sobre que el sistema está roto. Tienes razón. He vivido aquí 30 años, he visto a la familia Pineda convertir esperanza en su reino personal. La gente como yo, simplemente agachamos la cabeza. Nos decíamos que no era nuestro problema. Pero Tomás intentó hacer algo al respecto, y lo mataron. ¿A dónde quieres llegar? Estoy diciendo que quiero ayudar. De verdad. No solo esconder a tu hija, sino ayudarte a derribarlos. Javier la estudió. Esto no será legal. Lo sé. Podría costarte la vida. También lo sé. Ella lo miró a los ojos. Pero estoy cansada de tener miedo. Y alguien tiene que levantarse. Tu hermano lo hizo. Ahora es nuestro turno. Durante las siguientes horas, Javier expuso su plan. Era audaz, brutal y completamente ilegal. Usaría la evidencia de Tomás no para construir un caso legal, sino como cebo. Atraería a Rafael Pineda a una confrontación, lo aislaría de su red de apoyo y lo desmantelaría pieza por pieza. Los otros René, Shui, el comandante corrupto caerían como fichas de dominó una vez que se cortara la cabeza. Esto es una operación militar, explicó Javier. Reconocimiento, infiltración, extracción. Pero el objetivo no es un complejo terrorista. Es un imperio criminal aquí mismo en México. Luna escuchaba desde la puerta. ¿Y yo qué? Tú te quedas escondida. No. Su voz era firme. El tío Tomás murió tratando de detenerlos. No voy a esconderme mientras tú terminas lo que él empezó. ¿Puedo ayudar? Absolutamente no. Papá, tengo el portátil del tío Tomás. Sé cómo acceder a sus archivos encriptados. ¿Puedo darte información? Ser tus ojos y oídos. No puedes hacer esto solo. Diana asintió lentamente. La chica tiene razón. Necesitas apoyo. Y necesitas a alguien que pueda hacer llegar esa evidencia a la FGR si las cosas salen mal. Javier quería negarse, quería encerrar a su hija en esta cabaña y mantenerla a salvo de todo. Pero había visto la mirada en sus ojos,
la misma determinación que había visto en su propio espejo después de perder a su esposa, después de demasiadas batallas. Luna ya había pasado por el fuego. Intentar protegerla ahora solo haría que se resintiera con él. De acuerdo, dijo finalmente. Pero seguirás mis órdenes exactamente. Sin improvisaciones, sin riesgos. ¿Entendido? Sí, señor. Casi sonrió. Esa noche, Javier contactó de nuevo con Marcos. Necesito que hagas algo por mí. Mañana por la noche, hay una entrega programada, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Porque siempre hay una entrega los viernes por la noche. Necesito que conduzcas ese camión. Pero antes de hacerlo, vas a hacer una modificación en la carga. ¿Qué tipo de modificación? Javier se lo explicó. El rostro de Marcos se puso pálido, luego se endureció con resolución. ¿Estás loco? Probablemente. ¿Estás dentro? Marcos pensó en Tomás Moreno, en las mujeres de esos contenedores, en el pueblo viviendo bajo el pulgar de la familia Pineda. Estoy dentro. Las piezas se estaban moviendo. Javier pasó el resto de la noche preparando el equipo, revisando las armas y estudiando el diseño del almacén a partir de las fotos de vigilancia de Tomás. Diana trajo suministros, cuerda, lonas, herramientas que podían ser reutilizadas. Luna organizó la evidencia digital, creando copias de seguridad redundantes y estableciendo un interruptor de hombre muerto. Si no se reportaba cada 12 horas, todo se subiría automáticamente a la FGR, a la Guardia Nacional y a 3 periódicos importantes. Al amanecer, Javier estaba de pie fuera de la cabaña, mirando hacia Esperanza. En algún lugar de ese pueblo, Rafael Pineda dormía plácidamente, confiado en su poder y protección. No tenía idea de que un fantasma había vuelto a casa. Un fantasma con habilidades muy específicas y absolutamente nada que perder. Mataron al hermano del hombre equivocado, dijo Javier en voz baja al viento. Amenazaron a la hija del hombre equivocado. La guerra estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. Primera sangre. La noche del viernes llegó con una tormenta eléctrica, lo cual era perfecto. La lluvia amortiguaría el sonido, reduciría la visibilidad y mantendría a la gente en sus casas. Javier había pasado el día en los preparativos finales, moviéndose con la precisión metódica de un soldado preparándose para el combate. El camión de Marcos salió del depósito de transportes Pineda a las 10 de la noche, cargado con su carga habitual de pienso y equipo, más un pasajero inesperado escondido en un compartimento personalizado que Javier le había ayudado a instalar. El viaje al almacén duró 30 minutos, y Javier usó el tiempo para controlar su respiración, para enfocar su mente en el estado frío y analítico que lo había mantenido vivo en una docena de despliegues. El almacén era exactamente como las fotos de Tomás lo habían mostrado, una enorme estructura de metal en las afueras del pueblo, rodeada por una cerca de alambre de púas y concertina. 2 guardias en la puerta principal, más dentro, cámaras de seguridad cubriendo los accesos obvios. Pero la vigilancia de Tomás había revelado algo que la familia Pineda no se daba cuenta, un punto ciego en el lado este donde la cobertura de la cámara se superponía mal. Marcos se detuvo en la puerta. Los guardias revisaron su manifiesto y le hicieron señas para que pasara. Dentro del complejo, retrocedió el camión hasta el muelle de carga como se le había indicado. Los hombres comenzaron a descargar. En su compartimento oculto, Javier contó hasta 60 y luego salió en silencio. El muelle de carga era un caos, trabajadores moviendo cajas, carretillas elevadoras pitando, la lluvia golpeando el techo de metal. Se deslizó entre las sombras, moviéndose como el humo. El interior del almacén estaba dividido en secciones. El piso principal contenía carga legítima, pienso de ganado real, equipo real. Pero las notas de Tomás indicaban que la operación real ocurría en los espacios de oficina convertidos y los almacenes a lo largo de la pared trasera. Ahí es donde Javier necesitaba ir. Pasó por alto el piso principal, usando la estructura de soporte del almacén para moverse por encima. Su entrenamiento militar lo hizo parecer fácil, mano sobre mano a lo largo de vigas de acero, silencioso a pesar de su peso, paciente cuando los trabajadores pasaban por debajo. Llegó a la sección de oficinas y se dejó caer en un pasillo vacío. Voces resonaban desde una habitación más adelante. Javier se movió hacia la puerta, escuchando. Otro envío la próxima semana. El comprador de Tijuana quiere 10, pero solo podemos garantizar 6.
Esa era la voz de Rafael Pineda, suave y culta. Dile que si quiere más, paga una prima. ¿Qué hay de la situación de los Moreno? Una segunda voz, más áspera, René Pineda. Hemos estado buscando durante 3 días. La chica no pudo simplemente desaparecer. Tiene 14 años y está sola, dijo Rafael con desdén. Saldrá a la superficie eventualmente. Cuando lo haga, Chui se encargará. Un moreno muerto más no levantará sospechas. Un trágico accidente después del asesinato de su tío. La mano de Javier se apretó en su arma. Podría derribar esa puerta ahora mismo, meterles balas a ambos hermanos y terminar con esto. Pero eso no destruiría su organización. La red logística sobreviviría. Los funcionarios corruptos seguirían comprados, y alguien más tomaría el control. No, tenía que ser más inteligente. Continuó adentrándose en las instalaciones. Sus objetivos eran claros: confirmar que la evidencia de Tomás era precisa, identificar a todos los jugadores clave y encontrar una palanca de presión. Lo que encontró superó la documentación de su hermano. En un almacén seguro, Javier descubrió registros, libros de contabilidad que detallaban transacciones de los últimos 5 años, nombres de compradores y vendedores, rutas y horarios. La familia Pineda había construido un imperio, pero también lo habían documentado todo. Los criminales eran paranoicos, mantenían pólizas de seguro contra la traición. Fotografió todo con una cámara no más grande que un encendedor, subiendo las imágenes a un almacenamiento en la nube encriptado al que Luna podía acceder. Pero el verdadero descubrimiento estaba en la habitación contigua, una zona de detención improvisada donde se retenía a las mujeres antes del transporte. Vacía ahora, pero la evidencia de su uso era innegable: cadenas atornilladas a las paredes, colchones en el suelo, un cubo en una esquina. Javier sintió que la ira crecía en su pecho como una olla a presión. La reprimió. La ira te volvía descuidado. Necesitaba ser quirúrgico. De vuelta en el pasillo, escuchó pasos acercándose. Varias personas. Se apretujó en un umbral mientras pasaban 3 hombres, guardias haciendo la ronda. Uno de ellos era Jesús Chui Muñoz, el hombre que había matado a Tomás. Javier lo reconoció por las fotos de Tomás, 30 y tantos, complexión de linebacker, con los ojos planos de un depredador nato. El jefe quiere seguridad extra esta noche, decía Chui. Algo lo tiene asustado. La chica Moreno, tal vez. O tal vez es más listo de lo que pensamos. Chui se detuvo justo fuera del escondite de Javier. Si me preguntas, deberíamos quemar ese rancho, esparcir las cenizas, asegurarnos de que no quede nada por encontrar. Rafael quiere registrarlo primero. Cree que el hermano podría haber escondido pruebas allí. Entonces registramos y quemamos. Siguieron adelante. Javier esperó, luego se escabulló del almacén de la misma manera que había entrado. 20 minutos después, estaba de vuelta en el camión de Marcos, escondido en su compartimento mientras salían del complejo. Cuando estuvieron a salvo, Javier salió. Conduce al punto de encuentro. Las manos de Marcos temblaban en el volante. ¿Qué encontraste? Todo lo que necesitábamos y peor de lo que pensábamos. Javier hizo una llamada con un teléfono desechable. Luna, estoy fuera. ¿Recibiste las subidas? Las tengo todas. La voz de su hija era firme. Papá, esto es. Es peor de lo que documentó el tío Tomás. Los registros financieros muestran pagos a al menos 8 funcionarios diferentes. Y hay algo más. Empresas fantasma, cuentas en el extranjero. La familia Pineda no es solo local. Están conectados a operaciones en 3 estados. Buen trabajo. Empieza a construir un dossier completo. Cada nombre, cada transacción. Lo vamos a necesitar. ¿Cuál es la siguiente fase? Fase 2, divide y vencerás. Javier hizo que Marcos lo dejara en una parada de camiones, luego regresó a pie a la cabaña. Diana esperaba con Luna, y extendieron la evidencia sobre una mesa plegable, impresiones, fotos, notas. Se reveló el alcance total de la operación de la familia Pineda. Están moviendo otro envío la próxima semana, dijo Javier. 10 mujeres de Centroamérica a Tijuana.
Si ese envío llega a su destino, esas mujeres desaparecerán para siempre. ¿Quieres interceptarlo?, dijo Diana. Quiero hacer más que eso. Quiero que Rafael Pineda entienda lo que ha perdido. Javier señaló los registros financieros. Estas cuentas, estas empresas fantasma. Son su verdadero poder. La trata y las drogas son rentables, pero el dinero ha sido blanqueado a través de negocios legítimos. Si exponemos el rastro del dinero, no solo detenemos la trata, destruimos todo su imperio. ¿Cómo? Haciéndole pensar que ha sido traicionado desde dentro. Javier se volvió hacia Luna. Puede saquear. El tío Tomás me enseñó lo básico. Puedo entrar en sistemas de correo electrónico, tal vez en bases de datos financieras, si la seguridad es débil. No será débil. Pero no necesita saquear los sistemas de Pineda. Necesita saquear los del comandante Palomares. La comprensión se dibujó en su rostro. ¿Quieres hacer que parezca que Palomares les está robando? Palomares ha estado recibiendo dinero de Pineda durante años. Haremos que parezca que ha estado quedándose con más de su parte, escondiéndolo en sus propias cuentas. Creamos un rastro de papel que lleva directamente a él. Cuando Rafael investigue, encontrará pruebas de que su comandante de confianza le ha estado robando a ciegas. Diana sonrió fríamente. Se volverán unos contra otros. Exactamente. Y mientras luchan internamente, desmantelaremos el resto de su operación, pieza por pieza. Durante las siguientes 48 horas, Javier se convirtió en un fantasma que acechaba Esperanza. Se movía por el pueblo de noche, recopilando información, haciendo contactos, aumentando la presión. Entró en la oficina de Palomares y plantó pruebas, registros bancarios falsificados que mostraban transferencias de cuentas de Pineda a las cuentas personales de Palomares. Se aseguró de que los registros fueran descubribles, pero no obvios. Visitó a personas que Tomás había intentado reclutar como testigos, rancheros que habían visto demasiado, trabajadores que habían dejado las operaciones de Pineda, mujeres que habían escapado. La mayoría estaban aterrorizados. Pero Javier no necesitaba que testificaran. Solo necesitaba que hablaran entre ellos, que difundieran rumores. La chica Moreno no estaba muerta. Tenía pruebas. Agentes federales estaban haciendo preguntas. Los rumores eran armas. Usados correctamente, podían crear el caos. El domingo, Javier hizo su movimiento más audaz. Interceptó a Jesús Muñoz fuera de su apartamento. El sicario nunca lo vio venir. En un momento estaba abriendo su puerta, al siguiente estaba siendo arrastrado adentro con una pistola presionada en su sien. Tenemos que tener una conversación, dijo Javier. Chuy fue lo suficientemente inteligente como para quedarse quieto. ¿Quién demonios eres? Soy el fantasma del hombre que asesinaste. Soy el padre de la chica que estás cazando. Soy la razón por la que vas a morir gritando. Javier presionó el arma con más fuerza. Pero no esta noche. Esta noche, vas a responder preguntas. El interrogatorio duró 30 minutos. Chuy intentó mantenerse leal al principio, pero Javier había aprendido técnicas de interrogatorio que no dejaban marcas pero rompían la voluntad de manera eficiente. Al final, Chuy se lo contó todo, la estructura completa de la operación, las próximas entregas, las medidas de seguridad personal de Rafael, los nombres de cada persona en la nómina de Pineda. Cometiste un error, dijo Javier finalmente. Cuando mataste a mi hermano, pensaste que estabas eliminando una amenaza. Pero solo te creaste un enemigo que nunca se detendrá, nunca se rendirá, nunca mostrará piedad. Dile eso a Rafael. Dile que Javier Moreno viene a por él, y nada en este mundo lo salvará. Dejó a Chuy inconsciente y lo dejó con vida. El mensaje era más importante que una muerte. Para el lunes por la mañana, Esperanza bullía de tensión. La historia de Chuy se había extendido. Un hombre, entrenado militarmente, había atacado al principal sicario de la familia Pineda y se había marchado. Las irregularidades financieras del comandante Palomares habían sido descubiertas por una denuncia anónima. Y lo peor de todo, se corría la voz de que la FGR había recibido un archivo masivo de pruebas sobre operaciones de trata en el norte de Sonora. Rafael Pineda convocó una reunión de emergencia de su círculo íntimo.
Javier lo sabía porque había plantado un dispositivo de escucha en la oficina del almacén durante su infiltración. Se sentó en la cabaña con Luna, escuchando la transmisión de audio en tiempo real. Alguien nos está desmantelando sistemáticamente, dijo la voz de Rafael. Primero Tomás Moreno, luego su hija aparece con pruebas. Luego nuestra seguridad se ve comprometida, y ahora tengo que investigar si mi propio comandante me ha estado robando. Esto es coordinado, profesional. El hermano, dijo René. El soldado. Tiene que ser él. Entonces encuéntralo. Encuéntralo y mátalo, y a cualquiera que lo ayude. Tierra quemada. No me importa lo que cueste. ¿Y la investigación de la FGR? Nuestros abogados dicen que es preliminar. Nada concreto todavía. Si podemos eliminar la fuente de la evidencia y a cualquiera que pueda testificar, desaparecerá. Pero tenemos una ventana de tiempo limitada. Una semana, tal vez 2. Javier apagó la transmisión. Están entrando en pánico. Bien. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Diana. Lo siguiente, llevaremos la guerra directamente a ellos. Personalmente. Javier se puso de pie. Es hora de que Rafael Pineda aprenda lo que es el miedo. Capítulo 5. La trampa. El plan de Javier requería una sincronización precisa y una confianza absoluta en la teoría del caos. Les daría a la familia Pineda múltiples problemas simultáneamente, los forzaría a dividir sus recursos y luego atacaría cuando fueran más vulnerables. El martes por la mañana, Javier envió a Marcos a la oficina de transportes Pineda con una historia cuidadosamente elaborada. Había visto actividad sospechosa en el almacén, pensaba que alguien podría estar robando producto. La historia estaba diseñada para hacer que Rafael se volviera paranoico acerca de la traición interna, para que sospechara de su propia gente. Esa tarde, Javier envió paquetes a 3 periódicos y 2 estaciones de televisión. Los paquetes contenían evidencia seleccionada de los archivos de Tomás, suficiente para demostrar que existían operaciones de trata en la región, pero no lo suficiente como para identificar ubicaciones o personas específicas. Los medios comenzaron a hacer preguntas, husmeando por esperanza. Esa noche, Javier apuntó al santuario personal de Rafael. La finca de la familia Pineda se asentaba en 80 hectáreas al norte del pueblo, un complejo extenso con una casa principal, casas de huéspedes y establos. Rafael vivía allí con su esposa y 2 hijos adolescentes. Javier no tenía intención de tocar a la familia. Su guerra era con Rafael y aquellos que habían permitido sus crímenes. Pero necesitaba que Rafael se sintiera vulnerable en su propio hogar. Violó la seguridad de la finca a las 2 de la madrugada, utilizando técnicas aprendidas en operaciones de rescate de rehenes. Los guardias nunca lo vieron. Evitó las alarmas, eludió las cámaras y dejó un único objeto en el estudio de Rafael, una foto de Tomás y Luna del rancho con un mensaje escrito en la parte posterior. Mataste a la familia equivocada. Ahora la tuya está perdida. Se fue antes de que nadie supiera que había estado allí. Pero por la mañana, Rafael lo encontraría. La guerra psicológica era deliberada. Javier quería a Rafael asustado, quería que cometiera errores nacidos del pánico. Un enemigo asustado era un enemigo descuidado. El miércoles trajo nuevas complicaciones. El comandante Palomares dio una conferencia de prensa negando cualquier participación en actividades criminales, calificando las acusaciones de campaña de difamación, pero sus negaciones solo alimentaron la especulación. Los reporteros descendieron sobre Esperanza, entrevistando a los lugareños, preguntando sobre la familia Pineda, sobre el asesinato de Tomás Moreno. Javier observaba desde la distancia, monitoreando los escáneres de la policía y las noticias. La presión estaba aumentando exactamente como lo había planeado, pero también sabía que su tiempo era limitado. Sus 48 horas de permiso de emergencia habían expirado hacía mucho. Su comandante había estado llamando, exigiendo su regreso. Javier había estado ignorando esas llamadas, pero eventualmente, el ejército vendría a buscarlo. Tenía quizás 3 días más antes de convertirse oficialmente en ausente sin permiso. 3 días para terminar esto. Esa noche, Rafael hizo su movimiento. Javier lo esperaba. El dispositivo de rastreo que plantó en la camioneta de Tui Muñoz lo llevó a un convoy que se formaba fuera del almacén.
5 vehículos, hombres fuertemente armados, dirigiéndose hacia el rancho de los Moreno y la propiedad de Diana. Venían con toda su fuerza. Pero Javier se había preparado para esto. Había pasado 2 días preparando el rancho, convirtiéndolo en un campo de exterminio, cables trampa, dispositivos de ruido improvisados, líneas de visión que favorecían a un defensor solitario. No estaría allí para luchar contra ellos directamente, eso sería un suicidio, pero les había dejado un rastro a seguir. Desde una colina a 1,5 kilómetros de distancia, Javier observaba a través de una mira de visión nocturna cómo llegaba el convoy. Los hombres se desplegaron, registrando el rancho metódicamente. Encontraron la evidencia que Javier había dejado, señales de que alguien había estado viviendo allí, una fogata usada recientemente, huellas de vehículos. El rastro los alejó del rancho, adentrándose más en las tierras de pastoreo, hacia un viejo refugio de ganado. Javier había amañado el refugio con sorpresas. No letales, necesitaba que estos hombres fueran arrestados, no muertos pero efectivas. Se liberaron botes de gas con agentes incapacitantes. Las luces se encendieron, cegando los ojos adaptados a la noche, y cámaras ocultas lo capturaron todo. El convoy se deshizo en confusión. Los hombres salían tambaleándose del refugio, tosiendo y desorientados. En el caos, Javier hizo una llamada desde un teléfono desechable a un número específico en la sede de la Guardia Nacional. Soy Javier Moreno. Soy un soldado del ejército mexicano, actualmente desplegado. Mi hermano, Tomás Moreno, fue asesinado hace 6 días en Esperanza. Los responsables están en su rancho ahora mismo. 12 hombres armados, algunos con órdenes de arresto pendientes, todos portando armas ilegales. Son parte de una operación de trata de personas dirigida por la familia Pineda. Si se mueven rápido, pueden atraparlos a todos. Dio coordenadas precisas y colgó. Luego desapareció en la noche. La Guardia Nacional llegó en 20 minutos. De hecho, habían estado apostados cerca, habiendo recibido un aviso anónimo antes sobre actividad criminal en la región. Encontraron a los hombres de Rafael Pineda todavía desorientados, con las armas a la vista y sin ninguna justificación legal para estar en la propiedad de un hombre recientemente asesinado. Se realizaron arrestos. Entre los detenidos, Jesús Muñoz, buscado para ser interrogado por otros 2 asesinatos, 4 hombres con órdenes de arresto activas, y suficientes armas de fuego ilegales para equipar un pequeño arsenal. Javier vio la cobertura de noticias desde la cabaña. Diana trajo pizza, y Luna abrió varias ventanas del navegador, siguiendo la difusión de la historia. El nombre de Rafael Pineda estaba ahora en las noticias nacionales. Se investigaba la conexión con la trata. Las autoridades federales estaban involucradas. Lo lograste, dijo Luna. Los expusiste. Aún no hemos terminado, respondió Javier. Rafael sigue libre. También su hermano. Y todavía tienen recursos. Abogados, jueces, conexiones. Intentarán aislarse, afirmar que no sabían nada de lo que hacían sus empleados. Entonces, ¿qué hacemos? Javier sacó su teléfono e hizo una llamada a un número que había estado guardando. Sonó 3 veces antes de que una voz respondiera. Marcos, es hora. ¿Estás listo? Estoy listo. Pero Javier, tienes que saberlo, están planeando algo. Rafael me llamó personalmente hoy. Quiere que haga una entrega especial mañana por la noche. No dijo qué ni dónde. Solo dijo que era crítico y que me pagarían el doble. Está moviendo activos, preparándose para huir. Javier pensó rápidamente. Haz la entrega, pero voy a estar contigo. Lo que sea que Rafael esté moviendo, lo vamos a interceptar. Después de que terminó la llamada, Diana miró a Javier con preocupación. Estás presionando demasiado. No has dormido en días. Estás funcionando con pura adrenalina. Dormiré cuando esto termine. ¿Y cuándo termina? ¿Cuando Rafael esté en la cárcel? ¿Cuando todos los involucrados estén muertos? Javier, tienes que pensar en lo que viene después. Tu hija te necesita vivo, no como un mártir. Javier miró a Luna, que lo observaba con ojos preocupados. Vio a su esposa en su rostro, vio a la familia de la que ya había perdido demasiado. Diana tenía razón.
Estaba operando al límite, impulsado por la ira y el dolor. Pero no podía detenerse ahora, no cuando estaban tan cerca. Una operación más, dijo. Mañana por la noche. Luego le entregamos todo a la FGR y dejamos que el sistema haga su trabajo. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? El jueves transcurrió en una preparación tensa. Javier y Marcos repasaron la logística de la entrega, planeando cada detalle. Mientras tanto, Luna trabajó con Diana para preparar un archivo completo para la FGR, cada pieza de evidencia que Tomás había reunido, todo lo que Javier había fotografiado, registros financieros, declaraciones de testigos, grabaciones de vídeo. Era hermético, irrefutable. Al caer la noche, Javier preparó su equipo. Se miró en el pequeño espejo de la cabaña. Había envejecido una década en una semana. Las líneas de su rostro se habían profundizado. Sus ojos se habían vuelto fríos y duros. Se parecía a lo que era, un arma apuntando a un objetivo. Papá, apareció Luna en la puerta. Ten cuidado esta noche. Siempre lo tengo. No, no es verdad. Has estado tomando riesgos locos. Sé que lo haces por el tío Tomás, por mí. No puedo perderte a ti también. Así que, por favor, solo regresa. Javier la abrazó. Volveré. ¿Te lo juro? Condujo para encontrarse con Marcos, armado y listo para lo que le esperaba. La entrega estaba programada para la medianoche en el almacén. Pero mientras Javier tomaba posición en el compartimento oculto del camión, sus instintos le gritaron una advertencia. Algo andaba mal. El camión nunca llegó al almacén. En cambio, Marcos condujo a un silo de grano abandonado a 25 kilómetros del pueblo. Cuando se detuvo, Javier escuchó voces afuera, más de las que debería haber. ¡Fuera del camión ahora! La sangre de Javier se heló. Los habían descubierto. Capítulo 6. Jaque mate. La voz de Marcos temblaba. No sé de qué. No insultes mi inteligencia. Sal. Manos donde pueda verlas. En su compartimento oculto, Javier evaluó sus opciones. Estaba en inferioridad numérica, superado en armas, en un espacio confinado con salidas limitadas. Este era el escenario que todo soldado temía, la emboscada en la que caías porque te volvías arrogante, porque pensabas que eras más listo que el enemigo. Escuchó cómo sacaban a Marcos del camión. Luego la voz de Rafael, suave y fría. Regístralo a fondo. Javier tenía quizás 30 segundos antes de que lo encontraran. Podía intentar luchar, eliminar a tantos como fuera posible antes de caer, pero eso no lograría nada. Luna se quedaría sola, y todos los que lo habían ayudado serían vulnerables. Había otra opción, más arriesgada, pero con una posibilidad de supervivencia. Javier activó el interruptor de hombre muerto en su teléfono, el protocolo de emergencia que él y Luna habían establecido. Si se activaba, enviaba todo inmediatamente a la FGR, a la Guardia Nacional y a los medios de comunicación. Sin esperas, sin demoras. Luego borró la memoria del teléfono y esperó. Cuando encontraron su compartimento, Javier salió con las manos en alto, el arma descartada. Rafael Pineda estaba de pie bajo los faros de 3 camionetas, rodeado de hombres armados. Tenía unos 50 años, cabello plateado y aspecto distinguido, como un senador o un ejecutivo corporativo, el tipo de hombre que nunca había pasado un día en una celda. Javier Moreno, dijo Rafael. El mismísimo fantasma. Me has causado considerables problemas esta semana. Bien. Tu hermano dijo algo similar antes de morir. Esa actitud desafiante y justiciera. Rafael rodeó a Javier lentamente. ¿Dónde está tu hija? A salvo. Donde nunca la encontrarás. No necesito encontrarla. Ya no. Rafael señaló a Marcos, que estaba retenido a punta de pistola. Tu amigo aquí nos lo contó todo, sobre la cabaña, sobre la vecina que te ayudaba, sobre todos tus pequeños y astutos planes. A cambio de la seguridad de su familia, por supuesto. Todo el mundo tiene un precio. Javier miró a los ojos de Marcos. El joven parecía devastado. Lo siento, susurró Marcos. Amenazaron a mi esposa, a mi hijo.
Está bien, dijo Javier. Y lo decía en serio. Él habría hecho lo mismo en la posición de Marcos. Rafael sonrió. Así es como termina esto. Me vas a decir dónde está cada pieza de evidencia, los archivos originales, las copias de seguridad. Vas a llamar a tu hija y le dirás que se entregue. Y luego ambos vais a desaparecer permanentemente. Vuestros cuerpos nunca serán encontrados. La investigación no irá a ninguna parte. Y la vida en Esperanza volverá a la normalidad. Estás acabado, Rafael. Incluso si me matas, incluso si matas a Luna, la evidencia ya está distribuida. Para mañana por la mañana, la FGR tendrá todo. Estás de farol. Si tuvieras una forma de distribuir evidencia automáticamente, ya lo habrías hecho. Acabo de hacerlo. Hace 5 minutos. Ya se está subiendo. Javier miró su reloj. A estas alturas, al menos 3 agencias federales han recibido archivos que muestran tu operación de trata, tus crímenes financieros, el asesinato de mi hermano. Tienen vídeos de dentro de tu almacén. Tienen registros financieros que prueban que has estado sobornando a funcionarios. Lo tienen todo. La compostura de Rafael se resquebrajó. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Revisa tu teléfono. A ver si la FGR ya ha llamado a tus abogados. Rafael sacó su teléfono. Su rostro palideció. Múltiples llamadas perdidas. Sus manos temblaban mientras leía los mensajes de texto. No, esto no es. Se acabó, dijo Javier con calma. Tu operación está quemada. Tu gente está siendo arrestada. Tus activos están siendo congelados. En unos 20 minutos, este lugar estará plagado de agentes federales. Así que, tienes una opción. Puedes matarme y garantizarte la pena de muerte. O puedes dejarme ir, entregarte, y tal vez tus abogados puedan negociar algo. Mataré a tu hija. ¿La cazaré? No lo harás. Porque ya está rodeada por la Guardia Nacional. Hice ese arreglo hace 2 días. En el momento en que activé el protocolo de emergencia, se convirtió en testigo protegido bajo custodia federal. Nunca te acercarás a ella. Rafael levantó su pistola, apuntando a la cabeza de Javier. Por un momento, Javier pensó que este era el final. Pero entonces, sirenas resonaron en la distancia, acercándose. Jefe, dijo uno de los hombres de Rafael. Tenemos que irnos ya. Rafael bajó el arma. Esto no ha terminado. Sí, dijo Javier. ¿Lo está? Los convoys se dispersaron en la noche. Javier se quedó solo en la oscuridad mientras las sirenas se hacían más fuertes. Marcos se había ido. Se lo habían llevado, probablemente para usarlo como palanca, pero Javier le había dado una oportunidad. El protocolo de emergencia incluía información sobre la cooperación de Marcos, su valor como testigo. Los vehículos federales llegaron minutos después, FGR, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales locales. Javier fue inmediatamente rodeado, desarmado, interrogado. Explicó quién era, qué había hecho y dónde encontrar la evidencia. Al principio, lo trataron como a un sospechoso, pero a medida que verificaban su historia, el tono cambió. Una agente de la FGR llamada Patricia Herrera tomó la iniciativa. Señor Moreno, acaba de entregarnos el mayor caso de trata de personas en la historia de Sonora. Pero también cometió unos 15 delitos graves al hacerlo. Lo sé. Entró en múltiples instalaciones. Participó en acciones de justiciero. ¿Usted? Hizo una pausa. También salvó vidas. Potencialmente cientos de vidas. Eso importa. ¿Mi hija? Está a salvo. La tenemos en custodia protectora en un lugar no revelado. La verá pronto. ¿Rafael Pineda? Múltiples unidades están buscando. No llegará lejos. Estudió el rostro de Javier. Tiene un aspecto terrible, soldado. ¿Cuándo fue la última vez que durmió? En enero. Casi sonrió. Vamos. Le llevaremos a un lugar seguro.
Puede darnos una declaración completa, y luego resolveremos qué pasa a continuación. Las siguientes 24 horas fueron un borrón. Javier fue interrogado por media docena de agencias, sus acciones analizadas y escrutadas. La situación legal era complicada. Técnicamente había violado numerosas leyes, pero lo había hecho para exponer importantes operaciones criminales. Los fiscales tendrían que decidir si presentaban cargos en su contra, pero la evidencia que había proporcionado era devastadora. Rafael y René Pineda fueron arrestados en la frontera, tratando de huir. Jesús, Tui, Muñoz y una docena más ya estaban bajo custodia. El comandante Palomares había renunciado y estaba cooperando con los investigadores para evitar ser procesado. El almacén había sido allanado, liberando a 6 mujeres que habían estado retenidas para su transporte. El caso fue noticia nacional. Soldado expone red de trata. Los titulares decían, asesinato de hermano conduce a gran redada. El nombre de Javier estaba en todas partes, su foto en todas las pantallas. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de haber recibido la llamada sobre Tomás, Javier se reunió con Luna. Se encontraron en una casa de seguridad a las afueras de Hermosillo, rodeados de agentes federales. Ella corrió a sus brazos y se abrazaron durante un largo tiempo. «Lo lograste», susurró ella. «Los atrapaste a todos». «Lo logramos. Tú, yo, Diana, Marcos. Tomás hizo la mayor parte del trabajo. Nosotros solo lo terminamos». «¿Qué pasa ahora?» Javier no lo sabía. Su carrera militar probablemente había terminado. Incluso si el ejército no lo sometía a un consejo de guerra por ausentarse sin permiso, su comandante había dejado claro que sus acciones eran problemáticas. Podría enfrentar cargos. Definitivamente enfrentaría preguntas. Pero mientras abrazaba a su hija, sintiéndola viva y a salvo en sus brazos, nada de eso importaba. Habían sobrevivido. Habían ganado. Y la gente que había matado a Tomás iba a pasar el resto de sus vidas en prisión. Ahora, dijo Javier, descubriremos cómo vivir de nuevo. Capítulo 7. Consecuencias. Las consecuencias legales fueron una pesadilla que duró 3 meses. Javier estaba técnicamente ausente sin permiso del ejército, había violado numerosas leyes federales y estatales, y sus acciones de justiciero, por muy justificadas que fueran, habían creado un quebradero de cabeza para la fiscalía. El ejército quería someterlo a un consejo de guerra. La FGR lo quería como testigo. Los medios lo querían como un héroe. Le asignaron una abogada militar, una mujer dura llamada Capitana Sara Rodríguez, que había visto combate ella misma. Entendía lo que Javier había hecho y por qué. La buena noticia, le dijo en una sala de conferencias en el campo militar de Hermosillo, es que expusiste una de las mayores operaciones de trata en el noroeste. Las víctimas que ayudaste a rescatar, la evidencia que reuniste, todo es legítimo y admisible. La mala noticia es que lo hiciste completamente por tu cuenta. Ignoraste el protocolo militar y operaste como un equipo de operaciones encubiertas de un solo hombre en suelo mexicano. Entonces, ¿cuál es mi mejor escenario? Una baja deshonrosa si no tenemos cuidado. Si jugamos bien nuestras cartas, tal vez una baja, bajo condiciones no honorables. Conservarías tus beneficios, cumplirías algo de tiempo en una prisión militar y eventualmente seguirías con tu vida. Y el peor caso. Prisión. Prisión de verdad. Cargos federales por allanamiento de morada, asalto, violaciones de armas. Los fiscales todavía están decidiendo. Luna vivió con Diana Benítez durante este periodo, matriculada en la escuela bajo supervisión protectora. Los abogados de la familia Pineda habían estado haciendo amenazas, y las amenazas de muerte de sus partidarios habían llevado a la FGR a mantener a la familia Moreno bajo protección. Javier solo podía ver a su hija durante visitas supervisadas, lo cual lo mataba, pero lentamente, la opinión pública cambió. Las supervivientes de la operación de trata dieron entrevistas. Se filtraron imágenes de vídeo del almacén, no a través de Javier, sino a través de fuentes en estaciones de noticias locales. El alcance total de los crímenes de la familia Pineda se volvió innegable. La gente de Esperanza comenzó a hablar, contando historias de intimidación, soborno y violencia que habían sido reprimidas durante años. El juicio de Rafael Pineda comenzó en octubre. Javier fue llamado como testigo.
La sala del tribunal estaba abarrotada, medios de comunicación, familias de las víctimas, fiscales federales y un ejército de abogados defensores. Rafael se sentó en la mesa de la defensa, luciendo más pequeño de lo que Javier recordaba, disminuido por el peso de la evidencia en su contra. Javier subió al estrado y contó la historia, la llamada sobre la muerte de Tomás, el hallazgo de Luna, la investigación que había llevado a cabo. Admitió abiertamente cada cosa ilegal que había hecho. Su abogada había aconsejado esta estrategia, asumir la verdad, no mostrar remordimiento por los fines, aunque los medios fueran cuestionables. Señor Moreno, preguntó el fiscal, ¿por qué no entregó simplemente la evidencia a las autoridades de inmediato? Porque no confiaba en las autoridades locales. El comandante Palomares estaba en la nómina de los Pineda. Y sabía que si intentaba seguir los canales oficiales, habría retrasos. Se necesitarían emitir órdenes judiciales. Se necesitaría establecer una causa probable. Y durante esos retrasos, la vida de mi hija estaba en peligro. Así que hice lo que me entrenaron para hacer. Identifiqué la amenaza. La neutralicé. Y protegí a mi familia. Y al hacerlo, violó numerosas leyes. Sí, señor, lo hice. ¿Se arrepiente de esas acciones? Javier miró directamente a Rafael Pineda. Lo único que lamento es que mi hermano no esté aquí para ver esto. Él fue quien comenzó esta investigación. Él fue quien tuvo el coraje de levantarse cuando todos los demás miraban para otro lado. Yo solo terminé lo que él empezó. La defensa intentó pintar a Javier como un justiciero, un hombre peligroso que se había tomado la ley por su mano. Pero cada vez que atacaban su carácter, la fiscalía contraatacaba con evidencia de los crímenes de la familia Pineda, vídeos de mujeres en jaulas, registros financieros que mostraban sobornos, testimonios de víctimas. El juicio duró 6 semanas. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Rafael Pineda fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su hermano, René, recibió 35 años. Jesús Tui Muñoz recibió 40 años por asesinato y crimen organizado. Una docena de otros recibieron sentencias que iban de 10 a 25 años. El comandante Gilberto Palomares se declaró culpable y recibió 12 años a cambio de su testimonio. Y entonces le tocó el turno a Javier. Su consejo de guerra se celebró en diciembre, una mañana fría en el campo militar de Hermosillo. La capitana Rodríguez había negociado un acuerdo. A cambio de su cooperación en múltiples investigaciones en curso, y en reconocimiento a su servicio militar, Javier se declararía culpable de ausencia no autorizada y conducta impropia. Recibiría una baja, bajo condiciones no honorables, sin tiempo en prisión, pero con la pérdida de ciertos beneficios de veterano. Es lo mejor que pudimos conseguir, le dijo Rodríguez. Podrás seguir adelante con tu vida. Javier se paró ante el juez militar y aceptó los términos. Cuando terminó, salió de la sala del tribunal y encontró a Luna esperando. Ahora tenía 15 años, había crecido 5 centímetros y se parecía más a su madre cada día. ¿Se acabó?, preguntó ella. Se acabó. Condujeron de regreso a Esperanza juntos. El pueblo había cambiado en los meses transcurridos desde los arrestos. El edificio Pineda estaba vacío, ya en proceso de convertirse en un centro comunitario. Se habían abierto nuevos negocios. La gente caminaba por las calles sin el peso invisible del miedo que los había oprimido durante años. El rancho de Tomás le había sido legado a Javier en el testamento. Había evitado ir allí desde el funeral, incapaz de enfrentar los recuerdos. Pero ahora, con Luna a su lado, caminó por la propiedad que su hermano había amado. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó Luna. No lo sé. Venderlo, tal vez. Empezar de nuevo en otro lugar. O podríamos quedarnos. Arreglarlo. Hacerlo nuestro. Javier miró a su hija. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Después de todo? El tío Tomás amaba este lugar. Y papá, creo que necesitamos demostrar que no ganaron. Que podemos construir algo bueno aquí, donde ellos intentaron construir algo malo. Capítulo 8. Reconstrucción. La primavera llegó al norte de Sonora con flores silvestres y lluvia. Javier pasaba sus días trabajando en el rancho, reparando cercas,
cuidando el ganado, arreglando el granero donde Tomás había muerto. Era un trabajo duro, físico y agotador, exactamente lo que necesitaba. Cada clavo que martillaba, cada tabla que reemplazaba, se sentía como penitencia y sanación en igual medida. Luna prosperó. Había hecho amigos en la preparatoria de Esperanza, se unió al club de arte, comenzó a pintar de nuevo. El trauma de lo que había presenciado no había desaparecido, pero estaba aprendiendo a sobrellevarlo. Ambos lo estaban. Diana Benítez se convirtió en una presencia constante en sus vidas, ayudando con el rancho, enseñando a Luna a montar a caballo, proporcionando la presencia materna que había faltado desde que murió la esposa de Javier. Javier se fijó más en ella a medida que pasaban los meses, la forma en que reía, la fuerza en sus manos, la amabilidad en sus ojos. No estaba listo para nada romántico, quizás nunca lo estaría, pero su presencia era un consuelo. En abril, Marcos fue liberado de la protección de testigos. Había testificado contra la organización Pineda y había sido reubicado por su seguridad, pero regresó a Esperanza en busca de trabajo. Javier lo contrató de inmediato. Sé que estabas en una mala situación, le dijo Javier. Hiciste lo que tenías que hacer por tu familia. No te guardo rencor. Les dije dónde estaba la cabaña. Puse a tu hija en peligro. Y también ayudaste a derribar una organización criminal. Puedes pasar tu vida sintiéndote culpable, o puedes pasarla haciendo las cosas bien. Tú eliges. Marcos eligió hacer las cosas bien. Se volvió indispensable en el rancho, trabajando más duro que nadie, recuperando su autoestima día a día. Otras personas también dieron un paso al frente, trabajadores que habían sido intimidados por la familia Pineda, testigos que no se habían sentido seguros para hablar. Con la amenaza eliminada, Esperanza comenzó a sanar. Las reuniones del pueblo discutieron cómo prevenir una corrupción similar en el futuro. Surgió un nuevo liderazgo, personas que antes habían tenido demasiado miedo ahora daban un paso adelante. En junio, Javier recibió una visita inesperada. Patricia Herrera, la agente de la FGR que había manejado su caso, condujo hasta el rancho. Señor Moreno. Bonito lugar. Agente Herrera. No esperaba volver a verla. Quería hacerle saber que el último reducto de la red de Pineda ha sido desmantelado. Arrestamos a sus contactos en Tijuana, cerramos su operación en Baja California y extraditamos a 2 personas. Se acabó por completo. Esas son buenas noticias. Lo son. También recuperamos algo que debería tener. Le entregó una carpeta. Esto estaba en la caja de seguridad de Tomás. Tuvimos que retenerlo como evidencia durante el juicio, pero ahora es suyo. Dentro había una carta escrita con la letra de Tomás, fechada 2 días antes de su muerte. Javier, si estás leyendo esto, probablemente estoy muerto. Sabía que investigar a la familia Pineda era peligroso, pero no podía mirar para otro lado. No después de ver lo que estaban haciendo. Esas mujeres, esas chicas. Alguien tenía que ayudarlas. Siento haber puesto a Luna en peligro. Pensé que podría mantenerla a salvo, pensé que podría terminar de reunir pruebas antes de que descubrieran lo que estaba haciendo. Me equivoqué. Vas a querer venganza. Te conozco. Querrás destrozarlos con tus propias manos. Pero por favor, hermano, sé inteligente. No tires tu vida por la borda. Luna te necesita más de lo que necesita venganza. Pero si decides ir tras ellos, te dejé todo lo que necesitarás. Toda mi evidencia, toda mi investigación. Está en un portátil, encriptado. La contraseña es, Lunismo 73. Las únicas 2 cosas que ambos amamos más que nada. Cuida de mi sobrina. Dile que la quería. Y Javier, está bien volver a ser feliz. La vida no termina solo porque estemos sufriendo. Encuentra tu paz, hermano. Te la has ganado. Con cariño, Tomás. Javier leyó la carta 3 veces, sus ojos ardiendo. Luna lo encontró allí en el porche y la leyó por encima de su hombro. Lo sabía, susurró ella. Sabía que lo matarían, pero lo hizo de todos modos. Lo hizo porque era lo correcto. Porque alguien tenía que hacerlo. Como tú. Como ambos. Javier la abrazó. Tu tío estaría orgulloso de ti, Luna.
Fuiste tan valiente. Sobreviviste a cosas que ninguna niña de 14 años debería tener que enfrentar. Y ayudaste a derribar monstruos. Lo hicimos todos. Tú, yo, Diana, Marcos, el tío Tomás. Lo hicimos todos juntos. Esa noche, celebraron una ceremonia privada en la tumba de Tomás. Solo la familia, Javier, Luna, Diana y Marcos. Cada uno dijo unas palabras, compartió recuerdos y plantó un mezquite que crecería durante 100 años. Por Tomás Moreno, dijo Javier, levantando una copa. ¿Quién nos enseñó que el coraje no consiste en no tener miedo? Consiste en estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. Bebieron en su memoria. Capítulo 9. Paz. Un año después de la muerte de Tomás, el rancho prosperaba. Javier había ampliado la operación ganadera, contratado a 2 trabajadores más y construido un nuevo establo. Luna tenía ahora 16 años, conducía, hacía planes para la universidad. Quería estudiar Derecho, ser fiscal como los que habían encerrado a la familia Pineda. Alguien tiene que proteger a la gente que no puede protegerse a sí misma, le dijo a Javier. El tío Tomás lo hizo. Tú lo hiciste. Yo quiero hacerlo también, pero por la vía legal. Javier sonrió. A tu madre le habría encantado eso. Ella siempre fue la que seguía las reglas en nuestra familia. Estaban sentados en el porche al atardecer, viendo cómo la tierra se teñía de oro con la luz menguante. Diana estaba dentro cocinando la cena. Marcos estaba revisando el ganado en el pasto sur. Era pacífico, genuina y profundamente pacífico de una manera que Javier no había sentido en años. Su teléfono sonó, un número desconocido. Casi no contestó, pero algo le impulsó a hacerlo. Señor Moreno, soy la capitana Sara Rodríguez. Hemos estado revisando su caso. El estómago de Javier se contrajo. Señora, he sido autorizada para informarle que su estado de baja ha sido actualizado. Dadas las circunstancias de su caso y su ejemplar historial de servicio, la Junta ha decidido cambiarlo de bajo condiciones no honorables a general, bajo condiciones honorables. Se le restaurarán sus beneficios de veterano. Javier no pudo hablar por un momento. Yo. Gracias, señora. Gracias a usted, soldado. Lo que hizo no fue según el manual. Pero a veces el manual no cubre todas las situaciones. Salvó vidas. Eso importa. Después de que terminó la llamada, Javier se sentó en silencio. Luna lo miró. ¿Buenas noticias? Sí. Buenas noticias. Ese fin de semana, celebraron una fiesta. Diana invitó a medio pueblo, gente que había sido tocada por el coraje de Tomás o las acciones de Javier, familias de las mujeres que habían sido rescatadas, lugareños que querían mostrar su apoyo. El rancho se llenó de música, risas y vida. Tarde en la noche, Javier se encontró solo junto al granero, mirando el lugar donde Tomás había muerto. Las manchas de sangre habían desaparecido hacía mucho, cubiertas por tierra nueva y nuevos recuerdos. Pero todavía podía verlo en su mente, los últimos momentos de su hermano, enfrentándose al mal sin pestañear. Tenías razón, dijo Javier suavemente al fantasma de su hermano. Está bien volver a ser feliz. No significa que lo haya olvidado. No significa que no importara. Solo significa que estoy viviendo la vida que querías para nosotros. Una mano tocó su hombro. Diana estaba allí, sus ojos comprensivos. ¿Estás bien? Sí. Realmente lo estoy. Bien, porque Luna está a punto de hacer un brindis, y se enfadará si te lo pierdes. Caminaron juntos de regreso a la celebración. Luna estaba de pie en el porche con una copa en alto, rodeada de amigos, familia y comunidad. Esperó a que Javier se uniera a ella antes de hablar. Hace un año, perdí a mi tío. Casi pierdo a mi padre. Y pensé que el mundo no era más que oscuridad y violencia. Pero estaba equivocada, porque aprendí que por cada persona que elige el mal, hay docenas que eligen el bien. Gente como mi tío Tomás, que se enfrentó a los criminales aunque le costó todo. Gente como mi padre, que volvió a casa y se negó a dejar que el mal ganara. Gente como Diana y Marcos y todos los que están aquí esta noche que nos ayudaron, que nos apoyaron, que demostraron que las comunidades pueden sanar.
Miró directamente a Javier. Papá, me enseñaste que la fuerza no se trata de lo fuerte que puedes golpear. Se trata de cuántas veces puedes ser golpeado y seguir de pie. Se trata de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando da miedo. Eres mi héroe. No porque seas un soldado o porque acabaste con los malos, sino porque me mostraste que el amor es más fuerte que el odio y el coraje es más fuerte que el miedo. Los ojos de Javier estaban húmedos. También los de la mayoría de la gente. Por la familia, dijo Luna. Por la justicia. Por la memoria del tío Tomás. Y por el futuro que estamos construyendo juntos. Por la familia, corearon todos. A medida que la noche avanzaba y los invitados se marchaban, Javier se paró en la tierra de su hermano, su tierra ahora, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, paz, la sensación de que tal vez, solo tal vez, habían ganado algo más importante que la venganza. Habían ganado el derecho a seguir adelante. Esa noche, después de que Luna se durmiera y el rancho estuviera en silencio, Javier escribió su propia carta. No para que la leyera nadie más, solo para él mismo, una forma de cerrar el capítulo. Volví a casa por venganza. Volví a casa para destruir a la gente que mató a mi hermano y amenazó a mi hija. Y lo hice. Los desmantelé pieza por pieza, los derribé, les hice pagar. Pero también encontré algo que no esperaba. Descubrí que no soy solo un arma. Soy un padre. Soy un hermano. Soy un hombre que puede construir además de destruir. Y construir, criar a Luna, dirigir este rancho, ser parte de una comunidad, eso es más difícil que cualquier misión que haya completado. Tomás, tú me enseñaste eso. Incluso en la muerte, me enseñaste que hay cosas por las que vale la pena luchar y cosas por las que vale la pena construir. Diste tu vida para proteger a personas inocentes. Y al hacerlo, me diste un mapa de ruta sobre cómo vivir la mía. Te extraño, hermano, todos los días. Pero voy a honrar tu memoria viviendo bien, criando a tu sobrina para que sea fuerte y amable, asegurándome de que tu sacrificio significó algo. Descansa en paz. Tu trabajo ha terminado. El mío acaba de empezar. Javier dobló la carta, caminó hasta el mezquite que habían plantado en la tumba de Tomás y la enterró en la base del árbol. Las estrellas brillaban en lo alto, la noche sonorense era vasta y clara. Javier Moreno había ido a la guerra y había vuelto victorioso. Pero lo más importante, había vuelto a casa. Y finalmente estaba listo para quedarse. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y allí te veré.